Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Se ve. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Clarisa, muy presente. ¿Se ve en la pantalla la diapositiva? Sí, doctor, se ve perfectamente. Y se oye también bueno. muy. Qué bueno. Muy bien, pues entonces empezaremos a hablar en el tema de los fundamentos de la internacionalización de la educación superior. Bueno, este es el tema que nosotros estamos pretendiendo demostrar en todos sus elementos, sus procesos, su metodología e incluso, ¿no? Vamos a indicar de que estos procesos son importantes dentro del proceso de la formación del profesional, ¿no? Entonces, ustedes muy bien saben que cuando existe, digamos, un proceso educativo, obviamente, que nosotros garantizamos a través de la educación superior, que se está formando, ¿no? Pero este tema de la internacionalización nos preocupa mucho porque no había sido, digamos, el tema de la última palabra en el tema de la formación académica, ¿no? Vemos que con mucha preocupación, ¿no? El tema de la formación, el tema de los profesionales que se tienen en medio. Tenemos un dato, casi son 30,000 profesionales que salen al mercado cada año. Y el problema es que algunos encuentran el trabajo y algunos no lo encuentran. Entonces podemos entender de que tenemos tal vez alguna otra deficiencia en la formación. Entonces, eso nos hace pensar mucho de que el sistema de conocimientos que estamos formando en nuestras universidades de educación superior, ¿no? Debe haber algún problema. Más allí de haber hecho, digamos, una evaluación, una acreditación, ¿no? Por pares incluso, ¿no? De la educación superior en diferentes carreras, ¿no? Entonces, eso hace pensar mucho que nuestro sistema de conocimientos queda un poco pequeño, ¿no? Y además que existen también algunas otras universidades, ¿no? Ya como empresas, empiezan a hacer la competencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las universidades públicas, ¿no? Y las otras privadas, ¿no? Hacen una competencia. No sé si nos damos cuenta, por ejemplo, la Universidad de Valle, por decir la UNSA, está en plena competencia de poder tener convenios internacionales, ¿no? De poder internacionalizar, digamos, lo que se llama la educación superior. Pero eso hemos visto, ¿no? Tenemos experiencia con la Universidad del Valle, tenemos las otras universidades como la Unifrance, han mostrado algunos resultados dentro del mismo, digamos, de evaluación que se ha hecho y la acreditación de estas universidades privadas, ¿no? A través del Mercosur. Entonces, vemos que tenemos una competencia, ¿no? Ahora, hay países que están trabajando bastante en este tema de la internacionalización, ¿no? De la educación superior, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, aquellas universidades de aquellos estados, ¿no? Que están buscando la competitividad que tienen las universidades. Están buscando entrar al ritmo de la globalización, ¿no? Para poder, digamos, apuntar de lo que se llama una formación amplia de lo que se llama la educación superior. Pero no nos olvidemos que este tema de la globalización, ¿no? Es un proceso complejo que camina de forma rápida, ¿no? Y esto afecta en los procesos económicos, tecnológicos, políticos, social, cultural, ¿no? A nivel mundial. Este fenómeno nos está haciendo, digamos, que nosotros podamos hacer el trabajo de la internacionalización para poder ampliar nuestros conocimientos, para ir buscando, digamos, la estandarización de un conocimiento, ¿no? En la formación de sistemas de conocimiento en los estudiantes.
Entonces, se ha visto que este tema de la internacionalización de la educación superior está dando frutos, ¿no? Ya en estos estados, ya en estos países, ¿no? De América Latina como también el resto del mundo. Si nosotros vemos, por decir, las universidades de España, ¿no? Todas cumplen este rol de internacionalizar su formación. Existen docentes que hacen la movilidad, ¿no? Con las otras universidades que tienen convenio, ¿no? Tenemos también la movilidad de estudiantes que se dan, ¿no? Van a pasar clases, hacen sus pasantías, ¿no? Y sus actividades académicas. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? La internacionalización es un proceso que va a mejorar, ¿no? El proceso académico de las universidades con sus pares. Estamos hablando de aquellas universidades con que se tiene convenio. Entonces, vemos que a través de estos elementos, ya sea, digamos, el tema de la evaluación, de acreditación, el tema de la educación virtual, que es también un elemento importante, ¿no? Nos ayuda bastante en el tema de, de poder ampliar nuestros sistemas de conocimientos. También tenemos aquellos elementos, por ejemplo, el currículo, ¿no? Tenemos que buscar una estandarización entre los dos entes, sus similares pares, en este caso universidades, ¿no? Ahora no tenemos, digamos, algún otro elemento que nos pueda decir de algún otro autor que la internacionalización no es ventajosa. Sin embargo, todo lo contrario, todos aquellos investigadores, cientistas con mucha experiencia en el ámbito latinoamericano y mundial, ¿no? Asumen de que la internacionalización de la educación superior es importante, pero en muchas universidades se da ya en menor cantidad. Si nosotros tomamos como experiencia aquí en Bolivia, tenemos algunas experiencias con la UMSA, la Universidad de aquí de La Paz, tenemos con la San Simón, también tenemos algunas experiencias con la Universidad de Santa Cruz. Estamos hablando del sistema público del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, ¿no? Entonces, para ir entrando ya, digamos, en el tema de ir a hacer de tener unas apreciaciones, ¿no? Respecto a la internacionalización de la educación superior, tenemos esto que nos puede ayudar bastante, dice, ¿no? Es el proceso de integrar en una dimensión internacional, intercultural, ¿no? Global a los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando exactamente del proceso curricular micro que se concretiza en las aulas, ¿no? ¿No? Además que su función de servicio a la universidad o el sistema de educación superior. O sea, está apuntado, digamos, la práctica de estas estrategias, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Nos va a ayudar mucho en el tema, digamos, de poder asumir una dimensión, seguramente va a ser muy amplia, seguramente vamos a conocer algunos contenidos que ellos tienen actualizados, que lo aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de sus recursos que deben estar bien nivelados, ¿no? Deben estar bien fortalecidos en ese tema, ¿no? Como también el tema intercultural y global, dice, ¿no? Debemos asumir que la internacionalización no significa más que la interactividad, ¿no? La interrelación que podría existir, ¿no? Entre sus pares, ¿no? Entonces, vemos que a través de esto, de la interculturalidad, ¿no? Vamos a poder buscar, digamos, la actividad cultural, académica que tienen estas universidades, ¿no? Al solo asumir la internacionalización de la educación superior. Asimismo, dice, se orienta básicamente a nivel institucional y pretende basarse en la universalidad, o sea, un conocimiento único, amplio, ¿no? En las funciones de la institución de educación superior. Esto nos hace pensar mucho en la estandarización del sistema de conocimientos, particularmente en los contenidos, en la formación de la educación superior, ¿no? En este caso, la formación
formación académica del estudiante, ¿no? También dice la internacionalización de la educación superior es el proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural en la enseñanza, la investigación y al servicio de la institución. En el tema, digamos, de poder integrar, no solamente vamos a apuntar en el tema de la formación profesional como tal, al cumplimiento o aprobación de aquellas asignaturas que figuran seguramente en el proyecto curricular, sino también tenemos que apuntar en el tema de la investigación científica, que esta investigación científica tenga el propósito de poder entrar al servicio de la institución y del contexto problemático, ¿no? Tal cual lo indica también el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana en sus documentos que se tiene de cada congreso y de cada año, ¿no? Entonces coincidimos en esa parte, ¿no? Que debemos activar este tema de la integración, ¿sí? Asimismo, la internacionalización de la educación superior se pone de relieve a la relación entre naciones, personas, culturas, instituciones y sistemas, ¿no? En el tema, digamos, de la relación entre países, podemos entender, por ejemplo, si nosotros podemos hacer, digamos, estoy hablando de una universidad X, por decir, la Universidad Técnica de Oruro, podría tener un convenio, digamos, para internacionalizar el tema de la educación superior, ¿no? Con la UNAM, con la Universidad Nacional de México. ¿Qué hacemos? Para nosotros la Universidad Técnica de Oruro, una fortaleza grande, porque seguramente vamos a conjuncionar, ¿no? Vamos a tener una relación con ese tipo de país, ¿no? Vamos a interactuar con el tema de su cultura académica, ¿no? Su sistema de conocimiento, ¿no? Que nos va a ayudar mucho seguramente como país, ¿no? En este caso como universidad, nos va a ayudar bastante porque es un referente importante dentro de las universidades, la Universidad Nacional de México, ¿no? La UNAM. Entonces podemos nosotros hacer, digamos, ese tipo de convenios para llegar, digamos, a la internacionalización de la educación superior. Interesante, ¿no? No solamente en ese tema podemos abarcar, sino también podemos abarcar en el tema de la movilidad que se llama docente y la movilidad estudiantil, ¿no? En el tema de la movilidad docente, es posible que aquellos docentes, a través del convenio, tratado, u otra forma de realizarse este tipo de convenios, ¿no? Van a permitir, ¿no? A que los docentes, ¿no? De esta universidad puedan venir a hacer seguramente el trabajo de docente aquí en la Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Expondrán seguramente las asignaturas, los talleres, seminarios, qué sé yo, respecto, digamos, al objeto de una carrera, ¿no? Que puedan contribuir de forma significativa. Allí la universidad, su sistema de investigación es muy avanzado. Nosotros, con nuestras políticas de investigación que tenemos de Estado a través del órgano ejecutivo, no podemos desarrollar este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, seguramente nos van a ayudar en el tema, digamos, de investigación con algunos otros elementos, particularmente de gestión, para poder, digamos, elevar el nivel de investigación que tenemos como universidad, en este caso, como ejemplo, la UTO, ¿no? Entonces, tenemos bastantes elementos para poder coordinar, ¿no? En el tema de docente. Después tenemos la movilidad estudiantil. Que nuestros estudiantes formados en la UTO puedan ir a hacer, digamos, su pasantía, su formación terminal, los grados, en este caso, las modalidades de titulación que podrían asumir, ¿no? En la universidad en este caso, la Universidad Nacional de México, ¿no? Podemos hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Pero ese es este ejemplo que nos puede fortalecer de mucho a nosotros, ¿no? La internacionalización no solamente nos va a centrar, digamos, en el tema académico, sino vamos a poder interactuar a través, ¿no?
de un proceso que ambas universidades van a caminar seguramente en el proceso. Y estos procesos pueden llegar e incluso a poder hacer, digamos, diversos convenios con otras universidades a la par, ¿no? Y pueden coordinar de forma simultánea, ¿no? Que podríamos tener, digamos, como un producto, ¿no? Ya, digamos, como una universidad de referencia aquí en Bolivia, ¿no? Por lo que sabemos de la Universidad Nacional de México, es una universidad de referencia que nos va a ayudar seguramente en muchos aspectos en el tema de la internacionalización, ¿no? Formar profesionales seguramente ya de acuerdo a la globalización que está en este momento vigente, ¿no? Entonces, tenemos algunos compañeros que están esperando en sala, entonces, asimismo, la internacionalización responde, dice, a las repercusiones de la globalización, como hace rato les decía, ¿no? La globalización es ese fenómeno que se encuentra en nuestro contexto mundial, ¿no? El problema es que no podemos encontrar, digamos, pararle como un freno a esta de la competencia dentro de la globalización. Está, digamos, superando todos los aspectos dentro de la formación profesional. Es por eso que en Bolivia nuestra formación que se realiza en nuestras universidades permite, pues, más o menos que tiene un sesgo. O sea, no tenemos toda la formación actual válida, fiable, podríamos decir, ¿no? Respecto a lo internacional, estamos hablando del tema de aquellos países, ¿no? Entonces, este tema de la internacionalización nos va a ayudar mucho a poder, digamos, ampliar nuestros conocimientos para poder a mejorar la condición de formación de profesionales que se tienen. Y no solamente es este aspecto, si nosotros llegamos a concretizar, digamos, este tema de la internacionalización, ¿no? Entre pares, en este caso, universidad nacional con otra extranjera, vamos a encontrar incluso la titulación doble que se tiene, ¿no? Vemos aquí en Bolivia, por ejemplo, algunas universidades privadas obtienen la doble titulación por la internacionalización de la educación superior. Imagínense, nos están tomando la delantera. Solo algunas universidades del sistema tenemos este tema de la internacionalización, ¿no? Pero esperemos, digamos, que este tema sea desarrollado por el sistema mismo de la CUB y pueda, digamos, contribuir seguramente a un mejor desarrollo de formación profesional de nuestros estudiantes, ¿no? El tema de la globalización dice que es el flujo de la tecnología, economía y conocimientos. Obviamente, como hace rato les decía, es una competencia que está caminando, que estaba avanzando a pasos agigantados. Este tema de la globalización nos va a hacer, digamos, que el sistema de conocimientos siga creciendo, ¿no? Y mejore este tema de la ciencia en muchos aspectos, ¿no? En muchas áreas disciplinares en este caso. Tenemos bastantes avances, pero no podemos, aquí en Bolivia, con todas las universidades que tenemos de las públicas, no podemos avanzar en este tema. Hay universidades todavía que están todavía en la acreditación, ¿no? En la reacreditación, están en la evaluación, ¿no? En la autoevaluación misma de las carreras. No estamos apuntando, digamos, a este tema de la internacionalización. Seguramente es una debilidad y que seguramente sus autoridades van a asumir este tema de reto para poder mejorar la calidad de enseñanza. Bueno, ahí tenemos los enfoques de la internacionalización. Se habla bastante, un enfoque de la actividad, la competencia, del ethos, lo que se llama la ética, ¿no? Y del proceso. Este enfoque de la internacionalización, ¿no? Está basado, digamos, en tipos de actividades, ¿no? Basadas en los contenidos, en este caso. Vamos a hablar del currículum, ¿no? Que debe buscarse una estandarización de este currículum para tener, digamos, claro, ¿no? El sistema de conocimientos a través de estos proyectos curriculares, ¿no? En ambos pares, en este caso, instituciones de educación superior.
Entonces, es una primera actividad, ¿no? Para poder internacionalizar, porque ¿qué sentido tendría, digamos, que la universidad del exterior tenga su currículum diseñado y que nosotros de aquí, de nuestro contexto, pueda tener uno que no tiene, digamos, la relación correspondiente? Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar en el tema del currículo, buscar la estandarización en estos dos elementos importantes, que es, para eso necesitamos hacer los intercambios académicos, ¿no? A través de actividades de sensibilización, reflexión, ¿no? Que vamos a permitir encontrar un estándar seguramente entre estos dos pares, en estos pares instituciones, seguramente como universidad, ¿no? Posteriormente tenemos este enfoque de la competencia. No nos olvidemos, el fondo de la internacionalización, ¿no? Está pues el conocimiento, ¿no? Que va a basarse en una competencia, o sea, en la formación de un profesional que esté en el contexto y que pueda, digamos, servir, digamos, este profesional, no solamente en el estadio, aquí en nuestro contexto de Bolivia, en nuestro país de Bolivia, sino en un contexto internacional, ¿no? Eso es interesante. Es por eso que se abre la competencia, de que la formación de estos profesionales tienen que derivar, digamos, a la formación, ya sea en varios contextos, en este caso, por decir, de una universidad extranjera donde pueda, digamos, tener su mercado laboral, ¿no? Entonces, son, digamos, un sistema de conocimientos, aptitudes, valores que van a concretizar para esta competencia, ¿no? Entonces, veremos cómo anda en el tema, digamos, de este convenio, como se ha mostrado también la experiencia de la UMSA, ¿no? La internacionalización que se hizo de la educación superior, tienen convenios, sí pueden trabajar, ¿no? En los países de convenio que se tiene, ¿no? Entonces, el tema, digamos, de la formación académica, la formación cultural que se tiene dentro de este proceso de la internacionalización es importante a través de la competencia de la formación profesional, ¿no? Entre sus pares, en este caso, de la educación superior universitaria, ¿no? Una vez asumido todos estos elementos, el tema de la transversal es importante, de que en los procesos de internacionalización tiene que jugar un papel importante lo que se llama los etos, lo que nosotros llamamos la ética, ¿no? No, son aspectos, digamos, culturales propios de cada persona que deben alinear en el desarrollo de la formación académica, ¿no? Y sus actividades, eh, porque no podemos estar exentos. Ustedes muy bien saben que a veces es importante manejar, digamos, esta transversalidad, porque nos va a permitir, digamos, dirigir bien, construir bien nuestro sistema de conocimientos, y no lo podemos mal utilizar como otros que utilizan los antivalores en este caso, ¿no? No podemos. Asimismo, el proceso en esta parte del enfoque del proceso podemos entender también que esta internacionalización debe apuntar, digamos, a un desarrollo coherente a través siempre de la estandarización del currículo, ¿no? De poder avanzar en el propósito de una formación, en el tema de poder combinar estos aspectos, ¿no? Que se tiene dentro de la internacionalización de la educación superior, ¿no? Se tienen programados seguramente a través de un convenio, ¿no? Todos los elementos que se va a desarrollar. Lo que nosotros particularmente podemos levantar algunas variables, por ejemplo, la movilización, en este caso docente, la movilización estudiantil y lo que se llama el tema de la investigación científica. Son tres elementos que se reconoce que van a ayudar seguramente en el proceso de la investigación, en el proceso del desarrollo de la formación académica que se tiene sobre la internacionalización de la educación superior. Son elementos importantes en este caso que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la formación, ¿no?
no sé si tenemos algunos estándares, hemos revisado algunos estándares de aquellas universidades que están apuntando a ser los mejores de acuerdo al ranking, ¿no? En América Latina. Tenemos también a nivel mundial, etcétera, ¿no? Donde nuestras universidades no están, bueno, figuran en la escala, pero no en los primeros, ¿no? Entonces, la preocupación de la competencia que se tiene. Entonces, a partir de esta internacionalización, nosotros vamos a fortalecernos seguramente como universidades dentro del sistema, como también los privados, para poder apuntar en el tema de la formación académica de nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que pide dentro de la aceptación como docente en las universidades del exterior, ¿no? Lo que se ha podido observar, la experiencia en el tema de la investigación científica. Los docentes deben tener publicado, ¿no? Los artículos científicos en revistas indexadas en el exterior, ¿no? Si no me equivoco, son 6, 7, y bueno, cada universidad tiene su rango competitivo, en este caso de los artículos científicos en revistas indexadas, ¿no? Como también el docente debe ser un docente que haya trabajado, por decir, en su país, como también en los otros países, que también ese tipo de competencia, esa variable, es revisada, si tiene amplia experiencia, para ver, digamos, el tema en este caso, ¿no? De la formación académica que tienen diferentes países, ver la posición, cómo estamos dentro de la formación. O sea, cuando ellos trabajan, digamos, en el tema de unas universidades de varios estados, ¿no? Permiten, pues, obtener una amplia experiencia, permiten deducir que el sistema de conocimientos que podría ser mejorado a través de esta experiencia, ¿no? Entonces, vemos que estas variables en el reclutamiento del personal, en este caso como docente, va a ayudar mucho en el tema de la formación profesional a través de la internacionalización de la educación superior, ¿no? Asimismo, tenemos que la internacionalización de la educación superior es una estrategia para fortalecer las capacidades en las instituciones de educación superior, ¿no? Producto de dos factores relacionados, dice, estrechamente con la globalización, como hace rato les decía. Nosotros caminamos en función a la globalización, la competencia que existe en muchos aspectos que ha ido afectando de manera, vamos a decir, simétrica. Se avanza en la globalización, nosotros tenemos que ir adelante, yendo a los pasos de la ciencia para poder tener una formación adecuada, concreta, a través de este proceso de internacionalización, ¿no? Tenemos la creciente movilidad de capitales, personas, bienes y bienes. Obviamente que en estos procesos de internacionalización les vamos a generar este tipo de actitudes, ¿no? Cuando nosotros hacemos, digamos, el sistema de conocimientos, hacemos la movilidad, significa que nosotros podríamos incluso crear empresas en estos otros países que van a permitir incluso generar la estabilidad seguramente laboral de estos profesionales, ¿no? Además que estos profesionales van a permitir seguramente desarrollar, ¿no? En la, en la, perdón, en la interdependencia de las sociedades que genera efectos positivos y negativos. Obviamente, cuando entramos, digamos, en un tema competitivo, ¿no? Entramos en una formación donde algunos van a quedar atrás seguramente por la competencia, porque es como una carrera de caballos, donde algunos van a quedar en el camino y los otros van a ir logrando, ¿no? Seguramente algunos van a quedar mal, entonces generalmente nosotros vamos a ganar por la experiencia que vamos a tener dentro de la internacionalización misma de la educación superior con los otros pares institucionales, en este caso de la universidad, ¿no? Asimismo, dice, ¿no? Incide en la formación, perdón, en la conformación de las relaciones, ¿no? Públicas y privadas. Eso estamos hablando del tema de las universidades públicas como también las privadas.
¿no? Entonces, se redefine como mercados y produce cambios en las estructuras organizacionales. Obviamente que cuando nosotros tenemos sistemas va a permitir seguramente mejorar todas esas estructuras, ¿no? Bueno, ahora tenemos, a través, digamos, de la educación virtual vamos a reducir distancias, obviamente que son elementos que nos van a permitir desarrollar a través eh, de estas herramientas, ¿no? Que vamos a ir seguramente trabajando posteriormente, ¿no? En el proceso de la internacionalización. Lograr una inserción exitosa, dicen, en la sociedad del conocimiento. Lo más importante de este proceso de la internacionalización es investigación, ¿no? A la par de eso, como es un sistema de contenidos desarrollados ya en los proyectos curriculares como asignaturas, qué sé yo, ¿no? También se va a apuntar al desarrollo, a la innovación, ¿no? Como también a la educación, la formación como tal, como institución de la educación superior, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos de la investigación y estos otros elementos, vamos a llegar seguramente a una estrategia, ¿no? De formación, de internacionalización de la educación superior, ¿no? Entonces, vamos a apuntar en ese tema. Bueno, quiero basarme en estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, dice los tres elementos que siguen las estrategias en base a una tendencia global. Una internacionalización hacia adentro. Seguramente cuando nosotros vamos a hacer el convenio, por decir un ejemplo, como hace rato les decía, con la UNAM, obviamente vamos a internacionalizarnos en el tema del sistema de conocimientos, investigación y otros elementos para poder fortalecernos, ¿no? Y el otro va a ser una internacionalización hacia afuera, cuando nosotros vamos a mostrar seguramente capacidad de este proceso de enseñanza superior, ¿no? En educación superior hacia afuera. Seguramente ellos van a tener la oportunidad de poder hacer la valoración, la evaluación, ¿no? Concreta de nuestra universidad. Entonces, es simultáneo, ¿no? Primero nosotros vamos a hacer dentro, nosotros vamos a ver el estado cómo estamos seguramente allí para esa otra universidad que está en otro país, cómo están las cosas, ¿no? Por eso es que es importante hablar de una internacionalización hacia adentro y como también la internacionalización hacia afuera, que dentro de este proceso está el tema de la internacionalización del currículum, ¿no? Y posteriormente una asistencia lógica, logística, vamos a decir, en el tema de la asistencia técnica internacional. Veremos, digamos, de acuerdo a convenio, cómo realizamos este tema del proceso de la internacionalización, ¿no? Bueno, eso es un aspecto importante de este proceso de internacionalización, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos, no sé si algunos de ustedes como participantes han podido trabajar en estos procesos de internacionalización. Estoy seguro porque tenemos docentes de la UNSAT, tenemos docentes de la UPEAD, parece que también tenemos docentes de algunas otras universidades, ¿no? Que son de educación superior, que seguramente tienen alguna experiencia. Vamos a pedir la participación de ustedes. A ver, por favor, voy a cerrar mi y ¿Puedo participar? Sí, enseguida, por favor, déjenme entrar a la lista. Ahí estamos. A ver, licenciada, bueno, ¿quién me habló? Gladys Aramayo. A ver, para empezar, Licen Gladys, adelante entonces. Buenas noches, doctor, colegas, buenas noches. Sobre este tema, Doc, yo tengo algunas experiencias recogidas de algunas amistades quienes han estudiado en Europa y, y cuando han vuelto después de hacer la licenciatura, su título
ha sido homologado a maestría, ¿no? Entonces, Sí. pero nuestro título, cuando yo estuve en Europa, querían que yo haga 3 años más, aún estando en Chile, querían que yo nivele 2 años más para obtener la licenciatura a nivel internacional. Entonces, perdón, eso es un poco complejo. Como usted dijo, no estamos tan deficientes en este aspecto. Además de que inclusive los institutos académicos también otorgan título a nivel licenciatura a nivel internacional, cosa que nosotros ningún instituto es válido a nivel internacional de nosotros, ¿no? A no ser que sea una Cruz Roja, digamos, pero eso es muy aparte de la educación superior. Esa es mi participación, doctor. Exactamente, existen problemas de convalidación de títulos. Estos procesos que se dan a veces nos llegan a ese punto donde a veces te reconocen, a veces no te reconocen y a veces prima, digamos, el tema de la, vamos a decir así, ¿no? La envidia, ¿no? No pueden, digamos, catalogar, digamos, como un aspecto de una superación, tomando en cuenta los referentes que se tienen respecto a los grados de títulos, tomando en cuenta siempre las horas de formación, etcétera. Pero sin embargo, sí tenemos en nuestro contexto. Bueno, entonces invitaremos también aquí a Doctor, los que están en sala virtual a ver. doctor Mario Centeno. William A ver, Marca, la mano, he levantado la mano. a ver, al licenciado William Marca, por favor. Después lo vamos a invitar al licenciado Centeno. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. En una de sus diapositivas se ha hablado de la investigación, ¿no es cierto? Que es importante. También hay una experiencia, ¿no? La UMSA, por ejemplo, los institutos de ingeniería civil, ahí tenemos Instituto de Hidráulica, Hidrología, Instituto de Ingeniería Sanitaria, por ejemplo, en los temas de retroceso de glaciales y calidad de agua, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de La Paz se ha trabajado con algunas universidades he pasado es en la empresa operadora también, o sea, un tercer actor es importante. Con la UMSA y con JICA y las universidades de Japón, se han hecho temas de investigación referente a los cambios climáticos y la calidad del agua, ¿sí? Entonces, lo que me voy es de que también en la práctica Tenemos problemas con el audio. Hola. Se le escucha, doctor, al participante, oye, Sí. parece que se ha cortado. A usted se le Bueno. escucha perfectamente. Sí, es por eso que lo estamos observando que tenemos problemas con el audio. Entonces, seguramente más adelante vamos a aclarar esto. El licenciado Centeno, por favor, si está en sala. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. De la misma manera. Bien, el proceso de internacionalización es un aspecto importante que toda universidad debe tener en el sentido de fortalecer los campos de la investigación, la malla curricular y lo que usted mencionaba, el intercambio docente estudiantil. La Universidad Mayor de San Andrés tiene varios convenios con universidades, de manera de que permanentemente estamos participando en las convocatorias para poder ir, en este caso específico, el tema del Mercosur. Entonces, nosotros recibimos estudiantes del Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, en el caso de Ingeniería Civil, que ha sido una de las primeras carreras certificadas internacionalmente por el Mercosur, y han venido estudiantes justamente de allí. El tema es de que cuando nos toca a nosotros ir a los otros países, existe un poco de reticencia en la convocatoria.
vamos, pero no en la cantidad que deberíamos ir. Entonces debería ser un tanto equilibrado para que tenga justamente la compensación necesaria. Por otro lado, en el tema de investigación hay que tener mucho cuidado con los convenios y especialmente con las redes, porque existe la red Alfa y otras redes europeas que obviamente los países que los que convocan, tiene que haber un país de la Unión Europea que sea el patrocinador de la convocatoria, pero una vez que se realiza la convocatoria, lo que hacen es de que, bueno, son los europeos que vienen a nuestro país y cuando nosotros queremos ir allí, siempre hay, no, es que la compensación económica, pero nada sería eso, doctor. El tema va más allá. El tema para mí de la internacionalización en cuanto a la investigación es que los europeos vienen y se llevan prácticamente las investigaciones base o primarias que nosotros desarrollamos en un país subdesarrollado, sabiendo de que tenemos en la parte herbórea un potencial extremadamente grande, justamente por la cercanía a la Amazonía o los pisos ecológicos que tenemos. Entonces, la internacionalización obviamente muestra a la universidad al exterior y el intercambio, como usted bien lo ha señalado, tiene que ser desde el punto de vista ético. Muchas gracias, doctor. Bueno, Licen, gracias por el aporte. A ver, licenciado Ahmed Amusquibar, por favor, adelante. No está en sala entonces. Estoy, licenciado. ¿Cómo está, doctor? Perdón, muy buenas noches. No podía activar mi micrófono. Te habla el ingeniero. Qué bueno. Qué bueno. Adelante, Licen. Doctor, para mí el proceso de internacionalización sí es fundamental por el conocimiento que podemos adquirir de pares de otros países, pero además de eso por el manejo que nosotros podemos realizar en laboratorios del exterior. O sea, llegar a internacionalizarnos realmente nos abre las puertas en varias áreas, especialmente en lo que es la ingeniería, por ejemplo, y en el área de la medicina, pues es un impacto grande. Para mí, fundamentalmente, el apoyo de los medios tecnológicos que podemos adquirir de la parte de afuera es algo fundamental. Es algo parecido, yo lo tomo así, algo parecido a lo que hizo Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, que aprovechó sus procesos de internacionalización, de becas, para poder capturar tecnología europea, norteamericana, llevarla al Japón y luego prosperar, ¿no? Que debería ser ese el fin posterior para el desarrollo de nuestro país. Gracias, doctor. Qué bueno, Licen. A ver, por favor, con el licenciado Zené Seco. Adelante, Licen. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Solamente un poquito puntualizar, digamos, ¿no? Mire, doctor, en Bolivia tenemos la CV para las universidades estatales y su calificación es lo que quiero referirme. Parece que lo hace de manera cuantitativa, la CV a nivel nacional. En cambio, la internacional, por ejemplo, con esto de los mercados del sur, su calificación es cualitativa y a la vez son más exigentes con respecto a la CV nacional, doctor. Sí. Eso nomás sería, doctor, quería hacer notar eso. Qué bueno, Licen. Sí, pasa eso, sino que dentro de la valoración, por ejemplo, que se hacen los pares externos aquí por la CV, generalmente le hacen una valoración cuantitativa, bueno, que también sigue la parte de la valoración cualitativa. Ese informe lo realizan en los congresos universitarios, en este caso de la CV. Entonces, yo he sido parte, digamos, de un par evaluador externo en la UMSA. Entonces, hemos tenido una bastante experiencia en este tema y es por eso que les digo con mucha razón, ¿no? Bueno, invitamos pues aquí al licenciado, ¿dónde está? Por favor. ¿Puedo participar? ¿Dónde está? A ver, licenciado Willy Pantoja. Pantoja, ayer que no ha participado. Adelante, dicen Willy Pantoja, ¿no ve? Sí, bueno, yo quiero hacerles conocer, por ejemplo, una experiencia que tuvimos nosotros en la UPEA cuando se hizo un protocolo convenio de la UPEA, de la carrera de arquitectura, con la Universidad de Le Villette, Francia, ¿no? Entonces, vinieron estudiantes de Francia durante 2 años consecutivos. Ellos participaron más o menos en una materia que básicamente
que es en la carrera, que es de taller, pero los problemas que vimos hacia el interior de esto era que estos estudiantes, por ejemplo, como eran de Francia, no todos hablaban español, la mayoría hablaban francés, entonces el traductor era el docente, ese había un problema. Ahora, estos estudiantes tampoco se podían comunicar con los estudiantes de aquí, de la carrera, ¿no? De la UPEA, por los problemas del idioma. Después nos pusimos a analizar, básicamente, para el siguiente año, para poder hacer el intercambio de estudiantes. El otro problema que pudimos encontrar era básicamente que la malla curricular de nosotros tenía muchísimas diferencias, no se aproximaba ni un 30% a la malla curricular de ellos. Entonces, ese era un factor, diremos, negativo para este intercambio, ¿no? Y por supuesto, el otro factor que igualmente lo vimos bastante negativo era el idioma. Si los estudiantes de acá pudieran viajar y participar allá en esa universidad, el problema era el idioma y la parte económica, ¿no? Bueno, quiero hacerles conocer básicamente estos detalles de lo que se hizo en ese convenio con la Universidad de Leville. Gracias, doctor. ¿Aló, doctor? Sí, le escucho. Aquí no podía hacerle bueno, sí, interesante su participación. Existen muchos factores que determinan el tema de la comunicación en el mismo idioma, ¿no? Hay mucho, el tema curricular también es importante. Si no tenemos, digamos, estas jornadas de una estandarización del currículum, difícilmente vamos a asumir, digamos, a poder ir en el camino de la internacionalización. Sí, entiendo sus factores que ha determinado Licen. Licen, Valdellón, por favor, si puede contribuir a este tema de la internacionalización de la educación. Está en sala Licen Valdellón. No. Bueno, vamos a invitar, por favor, a la participación del licenciado Augusto Mamani. Por favor, adelante, Licen. Tampoco está. Entonces. Acá estoy, doctor. No sé si se escucha. A ver. Adelante, Licen. Buenas noches. No sé. Sí, creo que tenemos problemas de los audios. Bueno, esto de la internacionalización en la educación superior es algo que todos nosotros como educadores de alguna forma no lo tenemos que pasar en algún momento y lo tenemos que vivir. En lo personal no tengo una experiencia amplia al respecto, ¿no? Pero puedo relacionarlo con la internacionalización en la parte de la educación médica, que tendría prácticamente es un tema relevante cuya importancia en los años que pasan, ¿no? En el mundo globalizado se hace cada vez más importante. Y pues es alentador el incremento en el uso y en la atención que se presta el concepto de la internacionalización. Sin embargo, yo lo encuentro algo confuso, ¿no? Con lo que es la relación con la calidad, ¿no? Educativa, ¿no? Ello sorprende un poco de esta confusión en cuanto a la internalización, ¿no? Entonces, de una manera diferente, es una manera muy diferente, ¿no? En la parte de la educación superior, y esto hace especial importancia, ¿no? En el proceso, sobre todo de la confusión de la evaluación de la calidad, acreditación de las titulaciones, ¿no? Entonces, más que todo, la internacionalización es adquirir para mí, ¿no? Las experiencias en el ámbito tecnológico, ¿no? Médico, relevante, ya que estamos viviendo esta parte, ¿no? De la pandemia del COVID-19, hace que nosotros nos sumerjamos, ¿no? En la parte de la evolución, cómo nosotros podemos tratar de resolver este problema, ¿no? A nivel local en nuestro país. Entonces, por lo tanto, la internacional para mí, doctor, en un principio se hace confuso, pero es importante, ¿no? Para cada profesional que
se involucre y se haga pues esto, se plasme de una manera muy objetiva. No tengo más argumentos, ¿no? sobre este punto que usted está pues, poniendo en debate. Muchas gracias, doctor. Qué bueno, dice. En el tema de la internacionalización de la educación superior, estamos buscando una calidad académica, ¿no? Que puede ser válido, digamos, en estos pares institucionales de educación superior. O sea, ¿qué es lo que queremos? Mejorar esa formación académica que se tiene en los estantes, en este caso los estantes estudiantiles, porque hay una movilidad estudiantil que va a ir a compartir su propio formación hacia el exterior en otro país, seguramente de una universidad que va a permitir seguramente el mejoramiento. Una de las bases, digamos, de esta internacionalización está pues la globalización que nos está exigiendo a nosotros que podamos hacer cada vez mejores, ¿no? En el tema académico, donde el estudiante pueda trabajar no solamente aquí en nuestro estado, sino también en otros estados, ¿no? Y esto pueda facilitar seguramente la doble titulación y seguramente va a mejorar sus condiciones de vida, por lo que se entiende así. Entonces, por favor, a la licenciada Valdellón, por favor, adelante, Licen. ¿No está en sala? Bueno. Manuel Gene, por favor, doctor. Manuel Gene. Ya. A ver, el licenciado Manuel Genio. Adelante, Licen. Gracias, doctor. Simplemente una observación, ¿sí? Es importante que tengamos observaciones realistas con respecto a la internacionalización, porque he observado que directamente en el extranjero son otros los proyectos educativos, otro es la parte curricular, ¿no? Donde creo que sí ahí podemos destacar de que la educación, la formación es más condensada, ¿no? Más condensada, sí, con una lectura, con una investigación realmente muy intensas, pero en el caso nuestro, la educación es más enciclopédica, con una lectura reducida y con una investigación prácticamente mucho menor. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si nos vamos a igualar afuera, lo que tendríamos que hacer directamente aquí es hacer una reforma curricular y realmente formar especialistas en economía, especialistas en trabajo social y no dar directamente unas concepciones globales a los estudiantes, pero sí la exigencia elevar sustantivamente, ¿no? Otra cosa más, he podido observar que directamente por experiencia también propia, que hay estudiantes que salen al exterior, inclusive regresan con licenciatura, pero su formación no es buena. Entonces habrá que precisar a qué internacionalización nos referimos, ¿no? ¿Será un problema del estudiante o será un problema de la universidad? Nada más, doctor. Gracias. Toda razón, Licen. Sin embargo, por ejemplo, no hace mucho, por ejemplo, en Bolivia la licenciatura se realizaba en los 5 años. Ya, digamos, después de realizar diversas presectoriales, han asumido de que la licenciatura puede ser 4 años. Ahora incluye la formación de algunas carreras en posgrado, ¿no? Pero lo que pasa es que con estos otros sistemas, por ejemplo, de los pares, en este caso de la internacionalización, ¿no? Existe menor tiempo de formación, ¿no? Y eso es el tema. Y como usted dice, en el tema de fondo se juega pues el tema de los proyectos curriculares. No sé si vamos a hacer un diseño curricular o rediseño curricular o reingeniería curricular, no sé. ¿Cuál de estos aspectos quedaría tomando en cuenta entre estos pares institucionales de educación superior que van a asumir la internacionalización de educación superior? Con toda la razón, licenciado, tiene esa razón respecto a ese efecto que usted menciona. Bueno, invitamos por favor al licenciado Simón Kawasa, ¿está en sala? ¿Licen Valdellón? Estoy, doctor. Doctor. Con nombre. Adelante, Licen Simón.
Bueno, doctor, o buenas noches, doctor, buenas noches, colegas. Buenas noches. A lo que veo sobre la internalización de profesionales, entre profesionales, es muy importante, pero hay muchas dificultades sobre esa política. Entonces, para ello yo pienso que tendríamos que tratar de componer, digamos, estos tratos internacionales. Por ejemplo, y en muchas universidades públicas veo que poco se da esto. Como por ejemplo, como es en UMSA, San Simón, más que todo se ve esto, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente estas universidades como por ejemplo la Universidad Pública del Alto no existe todavía. Entonces, para ello hay que tratar de trabajar y tener, digamos, salir, digamos, a exterior para fortalecer o para intercambiar el conocimiento, ¿no? Para ello es necesario ¿no? Pero en sí, yo pienso dar las políticas, ¿no? Políticas de educación superior, ¿no? Entonces, en ese entonces podemos ir a fortalecer, digamos, o intercambiar, ¿no? Que ellos vengan acá y nosotros vayamos allá, ¿no? Pero como sabemos bien que nuestras autoridades todavía no están en esa altura. Y muchas gracias, doctor. Ese sería. Qué bueno, le dicen. Es importante entonces el tema de la internacionalización, pero cuando hablamos de investigación, hablamos pues no solamente de investigación científica dentro, digamos, del Instituto de Investigaciones que existen en algunas carreras, ¿no? Tenemos que hablar el tránsito de la investigación desde el momento que se asume la idea en políticas de investigación científica dentro de la institución, en este caso, ¿no? Hasta llegar hasta la publicación de esto a través de los artículos científicos, ¿no? No solamente nacional, sino también tiene que ser internacional, ¿no? Existen algunos docentes que sí hacen, digamos, el tema de la publicación de artículos científicos e indexan, ¿no? Ahí tenemos dos fortalezas, ¿no? Es que si apruebas, si te dan, digamos, la primera revisión, lo vences, la segunda más, obviamente que te van a cancelar un monto elevado, seguramente en dólares, ¿no? Eso también es el artículo, la revista cancela estos montos para poder recompensar, digamos, el esfuerzo del investigador en este caso, ¿no? Bueno, invitamos entonces a Ronald Calla. Si está en sala, por favor, adelante. Doctor. Hola, ¿con quién estamos? ¿Con? Rubén López, doctor, quisiera aportar. Calla, licenciado Calla. No está. A ver, licenciada Valdellón, adelante entonces, por favor. Muchas gracias, doctor. El tema de la internacionalización es un tema muy importante, ¿no?, para las universidades. Lo que yo he podido ver, licenciado, es que en el sistema académico internacional ya salen, digamos, convocatorias para realizar posgrado y hasta postdoctorado en algunas instancias, ¿no? Entonces, nosotros siempre voy a partir de que estamos retrasados en ese tema, debido a que nosotros no le hemos dado tal vez la importancia necesaria. Hace años, hace el 2000, les estoy hablando del 2008-2009, yo hice un curso virtual con España, con la Universidad de España, en el tema de gestión en trabajo social, gestión y administración del trabajo social. Y le comento que cuando presenté mis papeles, porque yo no viajé a que me entregaran los papeles, sino que aquí nos mandaron como una constancia vía CUSIER, ¿no? Entonces, aquí presenté mis papeles en la universidad, en la UNSA, y no me hicieron valer porque decía que era educación a distancia, que eso no tiene ningún tipo de validez. Y es más, me llamaron, o sea, con términos negativos, ¿no?, indicando de que yo prefería hacer cursos sin valor, ¿no? Entonces, se da cuenta, no estábamos preparados, y desde esa vez yo empecé a ver el tema de las clases virtuales, educación a distancia, ¿no?
pero no era muy bienvenida. Entonces creo que es ahora el tiempo de cambiar esta situación y nos habíamos dado cuenta que estábamos retrasados en este tema de la tecnología y la educación virtual con respecto a internacionalización de la educación, ¿no? Entonces más pienso que hay temor, digamos, ¿no? Un celo profesional, ese celo profesional que, digamos, no permite avanzar, tiene miedo, digamos, a que se le quite ese espacio laboral o que conozcan o dar información, no sé, pero creo que estamos por buen camino y creo que tenemos que darle más de alce, ¿no? Lo único que nos faltaría tal vez hacer la postilla, ¿no? Porque doctorados, o sea, doctores en diferentes ramas, que con la postilla que se realiza en la CV se mejora esta educación y también tienen internacionalmente reconocimiento y también tienen producción intelectual. Solamente eso, doctor, gracias. Qué interesante, Licen. Qué interesante la versión que comenta usted, Licen. En realidad a veces pasa eso, pues muchas veces, digamos, para poder hacer la convalidación necesaria, piden que tenga un convenio para poder hacer, digamos, la certificación o la homologación correspondiente del título aquí en la CV, pero le tenemos limitancias, eso sí. Bueno, invitamos también ahora al licenciado que es Santos Calle, ¿está en sala? Sí, doctor, acá estoy. Adelante, buenas noches, adelante, licen. Bueno, en cuanto a la internalización de la educación, obviamente yo creo de un tiempo a esta parte, todas las carreras de la Universidad Pública de Bolivia tienen esa intencionalidad, ¿no? Hacer reconocidos los profesionales a nivel internacional y con los pares que está haciendo ahora para las certificaciones, todo eso. Pero hay ciertos quizás obstáculos. En mi carrera, pues hace años hubo la posibilidad de hacer intercambio estudiantil con la Universidad de Uruguay, pero como alguien dijo allá, las mallas curriculares eran muy diferentes, ¿no? Además también era un poco diferente incluso los semestres, o sea, ellos inician creo que en junio, no estábamos ya, iniciamos en enero, entonces hasta ese tipo de problemas hubo y al final pues los jóvenes que han sido aceptados en ese intercambio ya no han ido allá, ¿no? Entonces, había que trabajar en ese punto, en esos puntos, en cuanto quizás equiparar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de ingeniería civil o cualquier carrera, para que el estudiante pueda tener ese intercambio, que tengan mallas curriculares similares, ¿no? Alguien ya también lo dijo, ya lo dijo, por ejemplo, los años de estudio en afuera creo que son más cortos que aquí, ¿no? Entonces, esas cosas un poco hay que ver también, ¿no? Ahora, muchos han dicho que también en Bolivia nos falta mucho quizás la parte de investigación. Usted, doctor, y todos conocemos que en Bolivia hay muchos egresados en la universidad, porque quizás no tengan esa práctica de investigación. Entonces, en otras universidades de afuera, pues la investigación es quizás el punto más fuerte, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencia habría que ir paliando bien para que pues en Bolivia sea más fácil hacer los intercambios. Y en cuanto a nivel docente, los intercambios que alguna vez se ha querido hacer quizás son también los costos que cuesta la universidad, ¿no? Alguna vez se dieron una carrera en la UMSA, pues no querían pagar tampoco pues los costos cuando tenían que viajar docente, ¿no? Entonces, había que ir trabajando en eso, pero yo creo que el propósito de todos es que tiene que internacionalizarse la educación, ¿no? Porque sería excelente que pues uno salga acá en Bolivia y pueda trabajar en Paraguay, en Uruguay, en España, en Francia o viceversa, ¿no? Entonces, eso es más o menos la situación que yo veo. Muchas gracias, doctor. Qué interesante, Lisa. Sí, es importante esto. Muchas veces estos factores inciden, pues, en poder, digamos, poner limitantes en el tema de en este caso, de traslado de los docentes, de los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que es un tema, de repente de esta parte de los convenios, políticas, ¿no? O de repente del mismo Estado, en este caso aquí de nuestra nación, ¿no? No tenemos políticas de investigación científica claras, ¿no? No somos tan... por ejemplo, en otros países como los Estados Unidos, al investigador científico se lo cancela, ¿no? Se paga muy bien, ¿no? Pero
aquí en Bolivia no es todo lo contrario, él tiene que ir a hacer por sus propios medios, y bueno, si consigue algún aporte científico, lo deja ahí. Entonces, obviamente que estamos muy descuidados en este tema de la investigación científica. Sin embargo, todo lo que usted dice tiene toda la razón, sí. A ver, licenciado Macedonia Chacoya, ¿está en sala? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Adelante, ¿Se escucha, doctor, no? Muy bien, doctor, Sí, con se el escucha, tema de adelante. la internalización. Claro que no tengo experiencia, pero lo veo que nos conviene. Es bueno para los estudiantes como también para nosotros, como alguien decía, porque se va a homologar nuestro título cuando hablamos de título. Pero lo demás, los bolivianos somos muy teóricos. En teoría todos discutimos, pero cuando ya estamos en la práctica, ese es el tema, que no pueden resolver en el caso de la carrera técnica de la UMSA, en problema de motores, cuando les decían que soy egresada de la UMSA, muy bien, aquí está el trabajo, pero no podían ni cómo resolver el problema. Entonces, como somos tan teóricos, vamos a salir al exterior. En el exterior no son tan teóricos, porque ha venido también gente del exterior que son más prácticos, a lo que yo he podido verles también. Pero lo que sí estaría de acuerdo con esta internalización es ponernos de nosotros para poder incidir en los estudiantes la parte práctica, ya no tanto la teoría. En cada carrera que haya en las universidades, porque ahorita yo soy docente, soy maestra, entonces lo mismo, en teoría todos discutimos, decimos esto va a ser, así vamos a trabajar, va a ser, pero cuando ya estamos en el campo de trabajo, tampoco el trabajo es lo mismo trabajar con estudiantes del área rural en el área urbano, porque es distinto, ni el valle ni yungas. Entonces hay temas que sí o sí tenemos que aprender a ser más prácticos. Eso puede ser mi aporte, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Está en sala el licenciado Miguel de Sevilla Chávez. Chávez. Ayer igual me ha sorprendido, no me ha escuchado nada. Miguel de Sevilla Chávez está en sala. Anterior a la Estela le estoy haciendo pasar cursos, ahora no pues llama. Está la licenciada Marlene Choque. Doctor, buenas noches. Aquí estamos, doctor. Qué bueno. Adelante, Licen. Gracias, doctor. Bien, con respecto a la internacionalización en la educación superior, yo creo que es muy importante, ¿no? Los procesos que deberían de darse, porque yo creo que esta interacción, la interrelación en cuanto a la educación entre pares es muy importante, ya que es una actividad que podría y que ayuda, ¿no?, a poder elevar el nivel de la calidad formativa en los profesionales, ¿no? Desde la experiencia que tuve, por lo menos he podido percibir que en el exterior nosotros, ¿no?, con los títulos de licenciatura y demás, de repente no somos muy bien reconocidos. No sé si es porque la calidad educativa a ese nivel está, no sé, fragilizada o es muy bajo, no sé. Pero sí, cuando llega gente del exterior, tuve compañeros que llegaron, por ejemplo, del Brasil, ¿no? Y ellos tienen la facilidad de poder, qué sé yo, fortalecer, ¿no?, su especialización en algún área. Tienen muchas facilidades, inclusive a nivel económico. El hecho de que ellos vienen a nuestro país, a veces optan por esa situación porque les sale más económico. Pero si nosotros vamos a países vecinos, los costos nos son mucho más caros, ¿no? Y otro aspecto también que yo veo, por ejemplo, en el exterior, doctor, los cursos, ¿no?, de posgrado que son diplomados, maestrías y doctorados, son mucho más reconocidos, vamos a decir así. En cambio, acá en Bolivia, no, tenemos los cartones y simplemente esto nos ayuda
de repente para ganar experiencia, para ganar conocimiento, pero no son muy reconocidos. Entonces, a ese nivel, yo creo que hay que nomás, sería bueno, ¿no? Que el Ministerio de Educación pueda implementar, ¿no? Políticas para que los mismos profesionales puedan motivarse a poder tener esta visión mucho más amplia y de entrar en estos procesos educativos, ¿no? De educación superior en cuanto a la internacionalización. Eso sería, ¿no? Mi aporte, doctor. Gracias. Bueno, Licen, gracias. Está en sala, está en sala el licenciado Camilo Choque. Licenciado Camilo Choque, ¿está en sala? No. Licenciado Felipe Chuquimia. Sí, se grita, dicen. Felipe Chuquimia, ¿está en sala? No. Ahora sí. Licenciado Simón Cocarico. ¿Sí? Muchas gracias, hermano Jaime. A ver, adelante, Licen, su aporte entonces, Licen. A ver, yo les voy a contar mi experiencia personal, porque yo he sido internacionalizado desde pregrado, ¿no? Entonces tuve el privilegio de ganar una beca. Entonces el pregrado estudié en Perú y después también posgrado en Europa, ¿no? Entonces lo que yo he visto es que nuestro Estado no tiene políticas para internacionalizar a su gente, no quiere formar gente profesional. Si los que hemos salido afuera, de alguna forma hemos tenido esa suerte de que otra institución nos apoye. Por ejemplo, yo he visto en Europa, las universidades a través del Estado mandan a sus doctorantes, por ejemplo, ¿no? Si alguien está haciendo un doctorado, entonces ellos a través de becas envían a Estados Unidos, otros países de Europa, así. De esa forma, por ejemplo, sus doctorantes pueden hablar varios idiomas, porque estando 3 meses, 4 meses, de alguna forma ellos manejan otros idiomas, ¿no? Como el otro día estábamos hablando de idiomas. Ahora, otra cosa también, las becas es muy importante porque la universidad donde yo he estudiado, por ejemplo, si has ocupado primero o segundo puesto en las puntuaciones, casi seguro es la beca, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creo que aquí en Bolivia, nosotros también nos frenamos, ¿no? Nosotros mismos. Como yo les he dicho, por ejemplo, he tenido una estudiante que ha venido de Uruguay, ¿no? De Uruguay. Y en el primer examen es la única que me aprobó el examen con 85 creo que era, ¿no? Y ni un boliviano, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasa? Porque ¿cómo es posible que era una mujer uruguaya? Ella me saque esa nota. En el siguiente me subió la nota y una boliviana aprobó. Entonces, y hablé con la uruguaya porque ella conocía bastante bien esas cosas, ¿no? La materia que yo daba. Entonces, creo que es la exigencia, hermano. Nosotros los docentes aquí en Bolivia tenemos que ser exigentes en nuestras materias, buscar que nuestros estudiantes sean los mejores, ¿no? De tal forma que cuando van a ir a competir a otros lados, o estén en el mismo nivel o en un nivel superior, ¿no? Porque tampoco pensemos que los que están afuera son los mejores, ¿no? Yo, por experiencia les digo, o son iguales o son como nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos, para salir profesional, ¿cuántos años estudian? 4 años, ¿no? Para ser bachelor. Y no hacen tesis, ¿no? En cambio, aquí nosotros, ahora, aunque ha cambiado, son 5 años y hacemos tesis. Entonces, no debemos tampoco sentirnos inferiores, ¿no? Sino que un poco nosotros mismos tenemos que exigirnos y cuando hay concursos, pues competir y si es posible ganar las becas, ¿no? Eso quería aportar, es una experiencia que he vivido en mi vida. Qué interesante, Licen. Sí, a veces se queda con ese limitante, ¿no? El complejo de inferioridad respecto a aquellos profesionales que se han formado, por decir, en España, ¿no? Vienen a Bolivia, he hecho yo mi doctorado allí en España, nos sentimos súper inferiores, ¿no? Y cuando dicen que hemos hecho también su doctorado en Brasil,
Uy, y estamos pues, a veces de repente, digamos, y no sabemos eso, ¿no? El tema curricular es importante. Si realmente habrán abarcado, como exige, digamos, nuestro sistema de la Universidad Boliviana, como también el otro par, en este caso, cómo estará, ¿no? Seguramente habrá un lineamiento, las bases, digamos, respecto a los módulos, los diseños respecto a la formación de posgrado. No sabemos en realidad, pero eso sí, tiene toda la razón. No tenemos que sentirnos, ¿no?, inferiores respecto a los profesionales, porque hay un tema importante y ustedes muy bien lo saben, ¿no? Dentro de esta formación, cuando ustedes terminen, ¿no?, lo que van a encontrar la diferencia de que la investigación científica no necesariamente se hace en España, en Estados Unidos, no, ni en Brasil, sino el tema de la investigación científica se hace en nuestro contexto problemático científico. Cuando tenemos un problema en este momento, por decir en el alto, tenemos un problema así, lo que tiene que hacer la universidad a través de sus estudiantes, a través de este programa que están ustedes, ¿no?, buscar a través de la metodología de investigación científica, tratar de proponer, responder a esta problemática científica, ¿no? Entonces, al hacer, digamos, esta actividad, el aporte científico, obviamente, ustedes están aportando. Y esto tiene que, obviamente, digamos, universalizarse el conocimiento a través de los artículos científicos, como los iba indicando, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros. Licenciado Lucio Fernández, por favor, adelante. Bueno, las que aruma aquí pan Piri, bueno, ya Tichirinaca. Bueno, yo también quisiera un poco comentar una experiencia. Un momento, coyunturalmente, estábamos en la normal de Bolívar, la Simón, ¿no?, aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, ellos han tenido también ya, ¿no?, esa forma de internacionalizarse, pues con una institución similar de Suiza, ¿no? Hacían intercambios así de formación académica. Venían estudiantes yo he visto, de la especialidad de inglés, ¿no? Han venido, ya se han quedado ahí, ¿no?, un tiempo, luego se han ido. También de artes plásticas estaban ahí. Y como también de aquí iban unos cuantos, ¿no? Entonces, eso, claro, motiva, ¿no? A nosotros mismos nos ha llamado la atención, hemos conversado, pero el limitante era el idioma, uno, ¿no?, que he podido percibir, porque ellos tenían un idioma sueco, también manejaban inglés. Entonces, a los estudiantes de la especialidad de inglés les ha fortalecido, pues, ¿no?, porque han tenido intercambios, así, unas tardes estaban ahí estaban, ¿no?, intercambiaban, hablaban. Entonces, importante, ¿no ve? Entonces, eso eleva pues el nivel académico. Ahora ahí se ve, ¿no? Porque la institución, bueno, se ha buscado, o sea, había buscado este canal, ¿no?, de aperturarse, menos el Estado. ¿El Estado dónde estará? Pues el ministerio, ¿no? Eso es lo que nos hemos enterado. Entonces, el limitante siempre era el idioma, porque nuestros estudiantes, nosotros mismos, no estamos a esa altura del inglés. Ellos hablan pues fluido, ¿no? Entonces, era un limitante. Después, cuando querían ir nuestros estudiantes, otro limitante era la parte económica. Voy a ir así, ¿no?, los estudiantes. Pero llegado el momento, ya no había plata para pasajes. Todo eso era, ¿no? Entonces, es nuestra realidad. Ahora, después, en otro lugar, hemos querido también nosotros buscar, pero también ya la parte política era una barrera, porque quería el gobierno ya afín a su línea también, ya, ¿no? Entonces son cosas que pasan, ¿no? Entonces tiene que haber pues apertura, ¿no?, desde el Estado, desde el ministerio. Entonces, mira, es una fortaleza prácticamente, no solo a nivel del sistema universitario, también en el sistema de normales, ¿no ve? Entonces, es la pequeña experiencia que yo puedo compartir. Gracias, doctor. Qué interesante, ¿no? Poder, digamos, entrar en ese tema de la internacionalización sin tener en cuenta, por ejemplo, las políticas, en este caso del Ministerio de Educación, ¿no? Pero han tratado de intervenir y eso me parece una fortaleza para mí, ¿no? Claro, y está Pero vigente también, ahora, ¿no? Está vigente ahorita, ¿no? O sea, siguen haciéndolo. bueno. Yo ya no, un momento hemos estado, pero siguen, ¿no? Eso es. Pero lo interesante es que han hecho,
pero las limitantes son el tema de la gestión logística que tienen que hacer para las estancias estudiantiles y docentes. Es lo más importante, porque cómo vamos a rescatar seguramente algunas experiencias, ¿no? En el tema de formación docente, de recursos que ellos manejan en el tema de... ¿No ve? Entonces es importante, Licen. Qué interesante ese aporte, Licen. A ver, invitaremos a ver al licenciado Francisco Flores. ¿Está en sala? Aquí, Sí. Doctor, ¿se me escucha? Le escucho, Licen. Adelante, Licen. Muy bien. Muy buenas noches, doctor, estimados compañeros. Algunas experiencias que también es importante dialogar en esto de la internacionalización. Dada también mis experiencias, como lo dijeron algunos compañeros de pregrado, por ejemplo, yo soy formado en las unidades académicas campesinas de la Universidad Católica Boliviana. Entonces, ahí trabajábamos con la Universidad de Oslo en la carrera de agropecuaria. Entonces, era interesante el intercambio porque iban algunos los estudiantes más destacados fueron en 2 o 3 ocasiones para ver las experiencias en el campo agropecuario, como también ellos venían, sus estudiantes, y vivían con nosotros, ¿no? Entonces era una forma de hacer el intercambio. Que de repente la ventaja de ellos era de que para venir acá practicaban algo de español, de esa manera había comunicación, pero necesariamente, como muchos me han antecedido, el idioma era uno de los limitantes para cuando se tenía que ir allá. Bueno, mínimamente, ellos hablaban noruego, pero mínimamente nosotros teníamos que saber hablar inglés. Otra experiencia, cuando ya estuve en ejercicio profesional, fue también en la Unidad Académica Campesina de Batallas, cuando había un convenio con JICA, ustedes saben, es una instancia de cooperación internacional japonesa, cuando nos pusieron vino un pasante japonés. Supuestamente tenía que capacitarnos en biotecnologías reproductivas. Entonces se ha visto de que el idioma limitante, porque nosotros no sabemos japonés, no sabemos inglés. Entonces, eso es una situación que dificulta, ¿no? Pero definitivamente es muy importante la internacionalización porque nos permite medirnos en qué situación estamos, ¿no? Es importante, por ejemplo, de que me antecedió el compañero, yo he visto varios de que han homologado sus títulos, ya sea de maestría o de pregrado o de grado, como se dice, pero a veces existen problemas. Por ejemplo, yo dije en anteriores clases, yo hice mi maestría en Perú, pero me pusieron N trabas en la CV para que yo pueda homologarlo o convalidarlo. Entonces, ¿por qué? Porque la malla curricular, etcétera, era diferente en Perú y aquí. Entonces, obviamente que la CV también tiene una serie de requisitos muy exigentes a la cual te ponen trabas y decir, no, ¿para qué voy a ir a estudiar allá? Porque después no me van a querer convalidar. Entonces, es un problema muy grande. Ahora, sobre la calidad, me parece que estamos equilibrados. Dada la experiencia, cuando estuve allá, cuando fui a Estados Unidos, tuve, digo, ¿no? El ir a colaborarle a una tesista de maestría. Su malla curricular era similar al nuestro, no había mucho que discutir. Entonces, los conocimientos estamos casi a la par. Ya de cada uno depende si se exige más o se exige menos, ¿no? Evidentemente, a eso de la internacionalización o la igualdad de la malla curricular, he visto también allá, tanto en España como en Estados Unidos, que muchos profesionales, egresados profesionales de Bolivia, no ejercían profesión, se estaban dedicando a otras cosas. Yo asumo que debe ser posiblemente por esta falta de internacionalización entre instituciones o instancias educativas de nuestros países, ¿no? Ese sería mi aporte, doctor. Dicen, a ver, estamos con el licenciado Elías Gómez, ¿está en sala? No está, entonces. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Dicen, Elías, adelante, entonces.
Muchas gracias, solamente de manera resumida. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros cuando comentan que el inglés es la clave para la internacionalización. Sabemos muy bien que todos los colegas que están acá presentes en sala saben que el inglés es un requisito para compartir nuestras experiencias con otros países, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros adolecemos ese idioma, ¿no? Como estaba comentando yo ayer, yo por ejemplo no tengo un inglés avanzado, es un inglés básico. Claro, también como he visto que algún compañero colega habló en la anterior en inglés, creo que él sí tiene algunas facilidades, todo eso, pero tal vez algunos colegas nos hemos despreocupado del idioma. Es importante, creo que, aprender el inglés para compartir con nuestras experiencias en todo el mundo prácticamente, ¿verdad? Pero solamente la experiencia de alguna de acá de la Universidad del Alto, que se ha llevado un congreso en el área de ciencias sociales, con la Universidad de acá de Perú, de Chile y de Argentina, ¿no? Llevaron los de la carrera de ciencias políticas, participé ahí, ¿no? Pero cuentan sus experiencias, ¿no? De educación, sobre la malla curricular, todo eso, ¿no? Pero también es muy importante compartir, saber si conocemos. Entonces, yo creo que es muy amigable conocer otras realidades y nosotros compartir con los demás. Pero también, como dicen la mayoría de los colegas, es importante, yo quisiera mejor fortalecer nuestro idioma, de manera que podemos compartir, como le dije, hay un curso donde todos los colegas pueden acceder, es uno se baja el app Coursera, y prácticamente, ¿no? Los cursos son gratis, cursos a nivel maestría, cursos a nivel doctorado, ¿no? Lamentablemente, pues algunos docentes no podemos compartir experiencias que podemos de cursar bellas especializaciones en otras realidades. Eso es una experiencia propia, doctora. Gracias. Hola, Lisen. Qué bueno el aporte, Lisen. Estábamos escuchándoles el tema de la limitación, el tema de los idiomas. Por favor, si está en sala la licenciada Marta Soledad Machicado, por favor, adelante. Hola. Licenciada Marta Soledad Machicado. No está. Entonces, al licenciado Juan Carlos Mamani, por favor, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Juan Carlos, ¿no? Sí, doctor, pero no sé si hay otro compañero con el mismo nombre, pero el mío es Juan Carlos Maita Larico. A ver, es el que estamos llamándole a Juan Carlos Mamani Flores. No, doctor, Juan Carlos Maita Larico perdón. Ya. En sala está el licenciado Freddy Eduardo Mamani. Buenas noches, doctor. Adelante, Licen, con el aporte. Bueno, con referencia a la internacionalización, bueno, mi persona no tiene experiencia, pero podría decir que la internacionalización se la considera un proceso de cambio, ¿no? Que ha sido diseñado para satisfacer las necesidades y los intereses de cada entidad, ¿no? Se podría decir de educación superior. Bueno, con esto yo creo que se pretende incrementar el acceso a la educación, en especial el acceso a la educación superior, y satisfacer
el interés por obtener las titulaciones y puestos de trabajo, ¿no?, en el extranjero. Pero también a esto existen dificultades, ¿no? Tal es el caso de la calidad educativa que ofrecen, ¿no?, las diferentes instituciones académicas, ¿no? Eso sería con referencia a la internacionalización, doctor, mi participación. Gracias, Licen. Licen, está en sala la licenciada Osberta Márquez, a que ese momento parece que entró. Licen, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que yo he logrado ver en estos últimos años. He conocido muchas personas que han logrado un título, un grado académico, inclusive en el exterior. Lamentablemente, muchos no han podido legalizar en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, también ha sido un obstáculo para ellos. Muy pocos de ellos han logrado legalizar debido al costo y al tiempo, más que todo, que hace, digamos, que muchos de los que aspiramos también otros grados queremos salir al exterior, un poco se dificulta también ello. Bueno, esa sería mi participación, doctor, con respecto a la internalización de la educación. Sí, así es, Licen. Es importante la internacionalización porque nos va a permitir conocer, digamos, las competencias que tenemos en el tema de la formación académica entre las movilidades estudiantiles y docentes, ¿no?, para una formación profesional en los estudiantes particularmente, ¿no? Nos va a ayudar bastante este tema. Vamos a apuntar el tema de la globalización, ¿no?, que es un fenómeno que está caminando fuertemente y nosotros tenemos que ir a apuntar a ese tipo de competencia, ¿no? Entonces, invitamos por favor al licenciado Félix Maito, por favor. Adelante, Licen. Licen Félix Maita Larico. Hola. Hola, Licen. Hace rato me llamó, pero no entraba mi micro, no tenía sonido, no tenía audio. Bueno, Licen, adelante entonces. Marta Soledad soy. Sí, adelante, Sí. Licen. Respecto a la internalización en educación superior, bueno, es bien importante eso, ¿no? Uno que la educación pues refleja la cultura y el nivel, ¿no?, de desarrollo del país, pero sin embargo, yo personalmente le debo decir que yo estudié también en Sucre. Había intercambios estudiantiles y yo vi bastante haitiano y bastante brasilero en las carreras de medicina. Y medicina era la más cotizada y venían del exterior. ¿Por qué? Porque se estudiaba en cadáveres, ¿no? No como en el exterior, en muñecos artificiales, así. Y hay que tomar en cuenta también, ¿no?, que algunas carreras están, por ejemplo, medicina estaba bien adelantada. Esa vez que yo estuve allá. Pero sin embargo, como todos han dicho, que el idioma pues es una limitante, ¿no? Y la currícula también no está al nivel de otros países. Hay muchas dificultades también en relación a eso. Eso es, doctor, mi aporte. Gracias. Hola. Hola. Hola, Licen, sí le escucho. Yo también tengo problemas en el tema del sistema, que no, la opción del micrófono. Gracias, Bueno, doctor. Eso es todo. Bueno, gracias a usted. El licenciado Félix Maita está en sala. Licen Félix estaba insistiendo hace rato. Licen Félix. El doctor es Juan Carlos, doctor no es Félix. A ver, aquí. A ver, Félix Maita no está. Aquí está Juan Carlos Maita. Sí, ese debe ser su hermano. Sí, debe ser. Ya, dicen, adelante entonces. Bueno, doctor, y alguna vez he podido ver esta situación de la internacionalización. Yo trabajaba en un centro que tenía convenio con Corea mediante COICA. Entonces, yo veía en esa oportunidad que no están bien definidas algunas políticas, porque habían solicitado que vayan docentes a Corea.
y lastimosamente han ido docentes que no eran de una especialidad que solicitaban. Y bueno, fueron los docentes y a la vuelta no fue muy productivo la experiencia que nos dieron a conocer. Pero asimismo también los de Corea mandaron también, en otra oportunidad, mandaron así su personal a la institución, pero habían requisitos. En estos requisitos, bueno, eran requisitos que nosotros podíamos solicitar y eran requisitos que también solicitaban ellos. Entre los requisitos que nosotros podíamos solicitar eran, por ejemplo, de qué edad querían el personal, con qué grado académico, y así. O sea, habían varios, si era varón, mujer, cómo, o sea, podíamos poner nuestros requisitos nosotros. Y después también ellos ponían sus requisitos en los que el centro tenía que ser un lugar de acceso, o sea, que tenga acceso, o sea, que no esté bien adentro, así. El otro era que teníamos que darle también un alojamiento, algún lugar, había que acompañarle por el tema del idioma también. Entonces, bueno, eso pude ver en esa oportunidad, doctor. Qué bueno, Liz. Interesante, ¿no? Podría seleccionar qué tipo de personal pudieran ustedes necesitar y en el nivel de formación para que ustedes puedan hacer la respectiva actualización, ¿no? Seguramente dentro de este proceso que se llama la internacionalización de la educación superior, ¿no? Bueno, invitamos entonces pues a licenciado Marco Antonio Mendoza. ¿Está en sala? Sí, doctor, buenas noches, estoy en sala. Buenas noches, adelante, licen. Gracias, doctor. Con este tema que es sumamente importante sobre la internacionalización de la educación, yo creo que no solamente habría que considerar, o sea, son varios puntos los que habría que considerar. Primero, se podría considerar, por ejemplo, el intercambio de estudiantes, ¿no? Que vayan de acá, de Bolivia, hacia otros países, pero también de otros países hacia acá. Pero también habría que considerar el tema de docentes, ¿no? Hay muchos docentes que podrían venir, ¿no? Como hay intercambios acá, que vengan y que vayan, ¿no? Docentes. Y también dar mayor énfasis también en esto de la investigación. Aquí en la UNSA, por ejemplo, hay bastante, digamos, interacción con el Instituto de Hidráulica, ¿no? De la UNSA, que ahí vienen, digamos, bastante cooperantes, ¿no? De JICA, por ejemplo, he estado trabajando con un proyecto grande, pero también hay otros proyectos, ¿no? Que van trabajando. Pero algo también que habría que comentar acá es de que cuando uno quiera acceder a esos, por ejemplo, a un diplomado, una especialización, o maestría o doctorado, muchas veces ahí lo que lamentablemente ocurre es la parte, digamos, de esto de la parte política y también de las roscas que hay, ¿no? Yo creo que eso es innegable que existe a nivel de toda la universidad. Entonces, para poder acceder a uno de los cursos, uno tiene que ser amiguito del director o del coordinador, etc., ¿no? Y no necesariamente van los mejores o los más idóneos, ¿no? Los profesionales más idóneos a estos cursos de capacitación. Yo creo que había que ir trabajando de a poco en esto para que se pueda ir fortaleciendo, doctor. Gracias, doctor. Qué bueno, dicen. Muchas veces existe ese tipo de decisiones pues político-partidarias y es por eso es importante, dicen, ¿no? En este componente el enfoque de la internacionalización de la educación superior, el tema de la ética. Tenemos que transversalizar, digamos, los procesos de internacionalización, tomando en cuenta que sí, digamos, los valores éticos tienen que ser predominantes en este caso. En el caso de usted que expone, me parece que han asumido como antivalores. Bueno, han tenido que buscar alguna referencia de una amistad para poder, digamos, representarnos y asimismo no se ha representado por personas idóneas. Totalmente situaciones que existen, pues le dicen. Bueno. Así es, doctor. Así es, doctor. A usted dicen, está en sala licenciado Franz Pérez. Está justo. Está entrando en sala entonces. Es Rubén Franz Pérez Nina, ¿no? Ahora sí está en sala. No. No está en sala. El licenciado Santos Ángel Quirós.
Tampoco está en sala. Licenciada Alicia Rojas. Sí, doctor, estoy. Bueno, Adelante, Licen. gracias, doctor. Yo quería hablar acerca de esta internacionalización de la educación. Muy bien. Su importancia. Pero yo creo que esto venía desde 1999 con el proyecto Tuning. ¿No es cierto que en esa época, bajo la necesidad de reconocerse los títulos a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, esto estaba bajo el enfoque intercultural, una forma de estandarizar los títulos y obviamente que respondía a un sistema económico mundial, ¿no es cierto? Seguramente usted posteriormente nos va a explicar al respecto, pero importante, ¿no? Porque hoy en día esa internacionalización de educación superior, pues es bien importante para todos nosotros, los profesionales, para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los amplía el conocimiento, no solamente en la especialidad, sino también en la cultura general. Gracias, doctor. Qué interesante, Licen. Ese es importante su aporte. El licenciado, por favor, Santos Quirós. Adelante, Licen. Sí, bueno, yo quería hacer mención de lo siguiente, algo que me llama la atención en esto de la internacionalización, es de que en algunos casos, ¿no es cierto? Como en el caso de España, por ejemplo, ofrecen, maestría y doctorado en 1 año y medio, ¿no es cierto? Inclusive donde el auspiciador es una universidad, ¿no es cierto?, del Beni, entonces eso es sumamente delicado. Imagínense ofrecer doctorado y maestría en 1 año y medio, ¿no? Eso por un lado, doctor. Y por otro lado, hemos tenido una experiencia en la carrera de Contaduría Pública, en el sentido de que antes, por ejemplo, a nosotros nos daban el título de auditor, como auditor, pero el título de auditor no había estado, ¿no es cierto?, reconocido a nivel de Sudamérica. En Sudamérica se maneja el título de contador público. Entonces, se ha optado en la carrera de cambiar la denominación del título. Entonces, esto también, claro, para beneficiar de alguna manera en la internacionalización y que de alguna manera también este título pueda servir a nivel de Sudamérica. Eso quería aportar, doctor. Muchas gracias. Qué interesante observación, dicen, claro. Eso es lo bueno de la internacionalización. Hay que ver, digamos, qué aspectos están tomándose en cuenta dentro de la tendencia misma de la formación académica. El tema de 1 año y medio maestría y doctorado me parece muy crítico. No sé, deben ser estudiantes súper dotados que podrían asumir, porque cuando se realiza una tesis siempre tardan alrededor de 1 año, 1 año y medio, 2 años, ¿no? Dependiendo, digamos, la profundidad de la tesis, ¿no? Bueno, por favor, si está todavía en sala, el licenciado Jesús Manuel Tambo. Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Adelante, Lice. Bien, doctor. Yo pienso que lograr el proceso de internacionalización es un tanto complejo en nuestro país, porque depende de las capacidades institucionales, en especial de las mallas curriculares. Ejemplo, hoy en día en los institutos tecnológicos a nivel nacional se tiene malla curricular única, cual desventaja, carecen de... ¿no? Entonces, hay mucho diferente. Ahora, la escuela industrial tiene convenios con la cooperación JICA, ¿ya? Y tiene buenos equipos tecnológicos en apoyo, gracias al apoyo de JICA. A su vez, ha capacitado docentes allá en Japón, pero también se tenían dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? El idioma, ¿no? La mayoría indicaba de que más que capacitarse, se fueron de turistas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿No? Invitaron docentes de allá para que vengan a capacitar acá y resultó mucho más productivo. Otro factor, actualmente la carrera de ingeniería eléctrica, la carrera de ingeniería electrónica, de la cual dependo, de la Facultad de Ingeniería de la UNSA,
tienen mallas curriculares súper antiguas, ya son más de 20 años sin renovar, ¿no? Y a ese paso podemos hablar del proceso de internacionalización, es un tanto dificultoso. Desde mi punto de vista, lo más adecuado es pues tener una malla curricular sólida y políticas que ayuden, ¿no? Que ayuden al proceso de internacionalización. He dicho, doctor, eso es todo. Qué bueno, dicen. Lo importante es que, digamos, dentro del rol que usted toma como docente de la facultad, en este caso de ingeniería, usted es el llamado usted para que pueda, digamos, contribuir en este tema del diseño, del rediseño curricular. ¿Por qué? Porque usted, digamos, a través de este sistema de conocimientos y el grado que usted va a asumir, seguramente va a ayudar bastante. No se puede tener, digamos, un diseño curricular con 20 años de antigüedad o 10 años de antigüedad y que pueda pretender, digamos, la internacionalización de la educación superior. Yo creo que sí estamos hablando de cosas que tal vez no se dé, ¿no? Entonces debemos asumir que este proceso debe irse seguramente por la autoevaluación y seguramente a la acreditación para poder responder y actualizar seguramente todos esos elementos curriculares que usted adhiere. Bueno, voy a invitar por favor al licenciado Magno Yupanqui, por favor, si está en sala. No está. Hola, hola. Estamos con el licenciado Magno Yupanqui. No. No. A ver, por último entonces, el licenciado Carlos Ponce, ¿sí? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Adelante, dicen. Bueno, quería hablar acerca de la internacionalización de la educación. Para optar a cursos internacionales, doctor, también hay que tener dos factores primordiales, las becas. Lastimosamente, las becas no son abiertas. En Bolivia tenemos la Escuela de Gestión Pública, que ofrece becas internacionales. Yo he asistido a esas becas, he ido a los cursos para poder optar. Lastimosamente, por cuestiones políticas, partidos de turno, todo eso, no me han podido aceptar. No tenía un aval político para que puedan promocionarme a una beca al exterior. Dos, se han abierto ya fundaciones, como la Fundación Carolina, la Fundación Patiño, que dan oportunidad para poder ir al exterior, desarrollar y tener nuevos conceptos de las materias que uno desarrolla. Pero el problema es cuando uno vuelve, los títulos ya no son homologados. Les piden arriba de $1000 para poder homologar una fotocopia simple. Primero en la embajada, después en diferentes instituciones. Es un poco dubitable toda actitud. Ahora, mercado laboral en Bolivia, quieren personas que han tenido un rol internacional. Quieren, y son más que uno nacional. Un afán con unos amigos, queríamos hacer un diplomado en Desaguadero para que tenga, digamos, un curso, seamos profesionales internacionales. Porque en Desaguadero ya es Perú, iban a dar un título que es República de Perú. A veces hay hartas contradicciones, pero como dicen los colegas, nuestra educación tiene su nivel y tenemos que respetar eso. Doctor, para el comentario. Muchas gracias por su atención. Bueno, Lice, muchísimas gracias. Bueno, entonces, haber culminado, digamos, la ronda de participación, voy a finalizar indicándoles que mañana tenemos actividad a las 7 de la noche. Vamos a debatir también el tema de la gestión, la internacionalización de la educación superior. Entonces, les quedo muy agradecido por haberme escuchado y será pues hasta el día de mañana. Muchísimas gracias entonces. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, colegas. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Enviarnos las diapositivas. Acaba, doctor. Por favor. Sí, vamos a enviarles, no se preocupen, como hoy día les he enviado de ayer. Sí, voy a enviarles, no se preocupen, Liz. Gracias. Hasta luego, hasta mañana. Muy bien, gracias, doctor. Hasta luego.